Vamos a darle un bloque de ejercicios sobre triángulos, específicamente sobre los ángulos interiores de un triángulo cualquiera. En estos ejercicios veremos las propiedades que cumplen los ángulos interiores de un triángulo y algunos tipos de triángulos como triángulo isósceles, equilátero, escaleno, triángulo rectángulo, etc. O sea, ver algunas propiedades de triángulos aplicadas a ejercicios y utilizando los ángulos interiores de un triángulo. Hemos representado un triángulo, en este caso, triángulo cualquiera. Vamos a llamarlo este triángulo MNP. M, N y P. Y en ese triángulo vamos a colocar los ángulos interiores. Vamos a llamar ángulo alfa, el ángulo que está en M, ángulo beta, el ángulo que está en N, y el ángulo gamma, el ángulo que está en P. Recuerden que en un triángulo existen tres ángulos interiores. Podemos nombrarlo con números 1, 2, 3, etc. o alfa, beta y gamma. Y la propiedad que cumplen los ángulos interiores de un triángulo es que la suma de ellos tres es igual a 180 grados. Quiere decir, si usted suma el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma, esta suma siempre en un triángulo va a ser igual a 180 grados. Esta es la propiedad que cumplen los ángulos interiores de un triángulo. La condición es que los ángulos sean interiores, alfa, beta y gamma, los tres ángulos que están dentro, interiores de un triángulo. No importa que el triángulo sea equilátero, isósceles, escaleno, rectángulo, no importa. Cualquier triángulo, cualquiera, que cumpla cualquier propiedad, cumple la condición que la suma de sus tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Y con esta propiedad podemos hacer o elaborar una serie de ejercicios para ustedes. Por ejemplo, vamos a comenzar el primer ejercicio y vamos a darle los siguientes datos. El primer ejercicio sería el siguiente. Si en el triángulo MNP se cumple que, digamos, el ángulo alfa es igual a 45 grados, el ángulo beta es igual a 60 grados, nos piden entonces calcular la amplitud del tercer ángulo, o sea, el ángulo gamma. En este caso, le estamos dando del triángulo MNP dos ángulos interiores, los valores en grados del ángulo alfa y el ángulo beta para calcular el tercer ángulo. Quiere decir que en cualquier triángulo, si usted tiene la medida, la longitud, en este caso la amplitud de dos ángulos cualquiera de los tres de un triángulo, usted puede calcular el tercero. Si los triángulos tienen características específicas, si fuera rectángulo, isósceles, equilátero, etc., entonces habrían otras condiciones y se puede variar en el orden del ejercicio dándole solamente un ángulo para buscar los dos restantes, etc. Esto vamos a verlo en videos posteriores. En este primer ejercicio solamente propongo reconocer la propiedad de los tres ángulos interiores, que la suma de los tres es igual siempre a 180 grados. Si usted conoce dos de ellos, entonces puede calcular el tercero. O sea, apoyándome en la propiedad de que la suma de los tres es igual a, en este caso, a 180 grados, o sea, si el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma es igual a 180 grados por su propiedad, entonces yo puedo determinar, sabiendo que esa suma es igual a 180 grados, podemos entonces calcular el tercer ángulo. En este caso me piden el ángulo gamma. Vamos entonces a sustituir los valores que conocemos. Alfa lo conozco, me dicen que vale de una amplitud de 45 grados, más beta, me dicen que su amplitud es 60 grados, más no conozco el ángulo gamma, que es el que quiero buscar, y la suma de los tres es igual a 180 grados. Sencillamente debemos entonces despejar el ángulo gamma. Vamos a, primeramente, ante todo, sumar la amplitud de alfa y beta. 45 más 60 me daría 105 grados. 105 grados más el ángulo gamma es igual a 180 grados. ¿Quién es 105 grados? La suma de alfa y beta. Despejando entonces el ángulo que me falta en el triángulo, que es gamma, sería 180. Y este 105 vamos a pasarlo entonces a nuestra derecha, restando, ya que le está sumando en la operación. Y nos quedaría que el ángulo gamma es igual, al efectuar la operación,
a 75 grados. Y aquí hemos entonces calculado el tercer ángulo de este triángulo. Alfa es 45, beta es 60 y gamma es 75. Y a la vez que usted tenga los tres ángulos de un triángulo, entonces podría determinar algunas propiedades de los triángulos. Por ejemplo, en este triángulo que hemos calculado en este ejercicio, los tres ángulos son diferentes: 45, 60 y 75. Como los tres ángulos tienen amplitud diferente, entonces los tres lados MN, MP y NP son diferentes, o sea, tienen longitudes diferentes. Y también se cumple entonces que cuando en un triángulo usted tiene los tres ángulos con medidas diferentes, ese triángulo se llama escaleno, porque entonces tiene también, repito, los tres lados diferentes. Repito, si un triángulo tiene los tres ángulos diferentes, también tiene los tres lados diferentes, o sea, en medidas. Por lo tanto, puedo asegurar que este triángulo, como tiene los tres lados diferentes, es un triángulo escaleno. Por lo tanto, puedo concluir en una pregunta que me hicieran que el triángulo MNP es un triángulo escaleno. Escaleno significa que los lados están en forma de escalera, o sea, de menor a mayor. Fíjense que uno mide 45, 60 y 75. Por lo tanto, no hay ninguno dos iguales. Los tres son diferentes, por lo tanto, irían de menor a mayor. Y entonces, por lo tanto, repito, los tres lados de este triángulo también son diferentes. Y entonces llamamos a este triángulo, de acuerdo a sus lados, triángulo escaleno. Este sería el primer ejercicio, la primera idea de la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo. Y a partir de aquí vamos a darle una serie de ejercicios en un bloque con otras características diferentes.